Sociedad Española de Imagen Cardíaca, obviamente estamos confinados, estamos cada uno en nuestra casa. Esta vez tenemos la ocasión de tener con nosotros y dirigirnos directamente a Leiden. Estamos viendo a Jeroen Baks y a Victoria Delgado. Queremos entrevistar a Victoria Delgado, que para mí tiene una atracción especial por muchos motivos. Creo que ha tenido la suerte de estar en el momento oportuno, en un sitio oportuno, como es el servicio que dirige Jeroen Baks, y Jeroen Baks ha tenido la suerte de tener a una persona como la doctora Delgado. Fue premio Medalla de Oro Edler. Yo creo que es el grupo más poderoso que hay ahora probablemente en el mundo de la imagen. Yo creo que sí, si contásemos con 3 grupos importantes, el mundo, yo creo que no hay discusión, ¿no? Su capacidad de producción es difícil de meterle en la mente, ¿no? Bien, y vamos a hablar he intentado que el autor Delgado estuviese con nosotros para hablarnos de un tema que es muy discutible, como siempre, pero que ellos han sido los líderes, que es, vamos a hablar del estrés, ¿no? Pero intentando ser muy práctico, que es lo que se trata un poco en esta experta de imagen. Victoria, el estrés, utilidad práctica en la vida diaria, no en Leiden, sino en todo el mundo, la regurgitación mitral y aórtica. ¿Cómo me ayuda en el manejo del paciente? Bueno, pues ante todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por invitarme a participar en las perlas de imagen. Como ves, estamos en el hospital en Leiden, Jeroen Baks está conmigo. Hoy es día festivo aquí y como es festivo y no hay gente, va a estar todo muy tranquilo. Aquí en Holanda hay como un medio confinamiento, no es muy estricto, pero la gente ha entendido que mejor quedarse en casa. Así que el hospital, es la verdad, está muy tranquilo y más en un día festivo. Si quieres, lo que podemos hacer también es, ya que tenemos la suerte de tener aquí a Jeroen, que nos diga un poco cuál es su impresión del uso de strain en ecocardiografía en la práctica diaria. Y luego él ya seguirá con la actividad que tiene que hacer, pero ya que está aquí me gustaría tener la oportunidad de que pudiera expresar su opinión. Habla un poco español, pero no lo suficiente como para dar su opinión en esto, así que se lo voy a traducir, si te parece. Of course, it's great for us to be involved in this. For the first time, we have to speak at the same time. Thank you very much, Jeroen, for coming to be with us. Really, it's a great occasion for all. I guess all our audience know who Jeroen is. He was the president of the European Society of Cardiology, has been working for years in the integration of the different imaging techniques, nuclear radiology, MRI, echocardiography, computer tomography, into clinical issues. So Miguel Ángel was asking for this section on imaging, what would be your opinion in terms of the use of strain in daily practice? In which patients, when you need to use it, for everyone, in all the cardiovascular pathologies? Things, Jeroen, for everyone, not in Leiden or in the big hospital, no? In a small hospital with a large experience with the real utility of the strain. Not for the leader, the number one of, you understand me, no, the clinical practice, which is the real utility of the strain, the different, in this case, in the valvular heart disease. Mm-hmm. Well, I think in the valvular heart disease, it's important because I think if you have patients with a very significantly reduced ejection fraction without valvular leakage, then your ejection fraction is an accurate reflection of what the ventricular function is, because all the blood goes out through the aorta. But if, for example, you have a severe mitral regurgitation, the ejection fraction actually indicates the amount of volume that's in and the volume percentage that goes out. But if in severe MR, half of the blood goes back in the atrium, then the formula of ejection fraction will take that as blood leaving the ventricle. And so he will say, the ejection fraction is pretty okay. Whereas we see the heart doing only this. And then you realize that the ejection fraction works pretty well if you look at the
forward ejection fraction. But if you don't only look at the forward, but you take the total blood leaving the ventricle, then you can be quite mistaken in case of, let's say, an aortic regurgitation, or let's say a severe mitral regurgitation. If you now use the strain, then you look no longer at the volume that goes in and goes out, but you look at the deformation of that ventricle, the work of that ventricle. And in those cases specifically, it's very useful to take the strain. So you said to me, in every patient in whatever hospital, I say we should not systematically in whatever patient, whatever hospital. But if we really need to know in the patients with valvular heart disease, where the function of the ventricle is a critical, important measure for prognosis, but also for direction of therapy, do we need to do something about the valve or not? And you need to have a good idea what the ventricular function is. Ejection fraction doesn't give you that. And in those patients, I would say you need to use the strain because it's largely independent of the volume shifts. Okay, I think it's now time to analyze each situation, a specific situation. I agree with you absolutely. No, the specific situation, valvular heart disease, myocardiopathies, in different aspects in which we can use or not the strain. Victoria, en primer lugar, para el enfermo con insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica, ¿cuál es la utilidad real? Vuelvo a repetir que lo importante es la utilidad real, no el paper, sino, y me gustaría que seas un poquitín crítica, si es posible. Pues, por ejemplo, no sé si se está viendo la diapositiva, pero he intentado ilustrar en esta primera diapositiva pues, todos los diferentes problemas valvulares que nos podemos encontrar que son más frecuentes en la práctica diaria. Y como veis, todas las fracciones de eyección, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, son normales, diríamos que son normales. Ahora, la pregunta es si ese ventrículo tiene ya un cierto grado de remodelado y si operamos en esa válvula, el ventrículo va a mantener una buena función sistólica o va a tener una peor función sistólica y va a determinar el pronóstico. Y yo creo que ahí es donde el strain puede ayudar a discernir qué pacientes podemos enviar antes a cirugía o a intervención para evitar que el ventrículo izquierdo vaya en declive y se acabe en insuficiencia cardíaca a largo plazo y en un peor pronóstico para los pacientes. Con lo cual, si me preguntas a mí, por ejemplo, diría que pacientes asintomáticos con una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica severas que no tengan mucha dilatación del ventrículo izquierdo o que tengan una fracción de eyección que reporten como normal y el paciente es asintomático, pues si está en un centro en el que se puede hacer reparación valvular y duradera, yo creo que es un paciente para pensar si hay un cierto grado de disfunción que no lo vemos con la fracción de eyección y lo podemos enviar antes a cirugía. Pero, de acuerdo, pero tenemos que tomar una decisión real. ¿Con qué valor tomamos? Cuando yo digo cuando tú opinas que dices que tienes una disfunción con un 18%, un 17%, un 15%, es decir, ¿cuándo pones? Porque la fracción de eyección sabemos que la depresión es 50%, 51%, 52%. ¿Cuándo tú consideras y dices que tiene disfunción ventricular oculta? ¿Con qué valores en tu institución? Pues, por ejemplo, eso depende un poco del tipo de afectación valvular, porque las guías, por ejemplo, utilizan también diferentes valores de corte de la fracción de eyección. Ahí están muy astutas. Well, but Victoria and Jerome, I think it's very important to define the numbers with which we could consider that there is ventricular dysfunction beyond the ejection fraction, of course. But I suppose, Jerome and Victoria, that you agree with me that the strain measurement are subject to important variability.
between different equipment, between different vendors. There is a optimal inter-vendor agreement of strain measurements. And this is, in my opinion, an important limitation of the implementation of the strain in the clinical practice. Yeah, well, I agree with what you said. It's not that simple that you say one cutoff. We know that around -19 is about the normal strain for a normal ventricle. And if you have, let's say, a very dilated ventricle, with a severe mitral regurgitation, so dilated cardiomyopathy, severe MR, strain can be as low as 7%. So I think it depends fully on your disease and the severity of the disease. But if you accept that the normal range is 19, you go below, let's say, with beginning aortic stenosis, where the ventricle, the septum gets thicker, so some fibrosis is being formed, then the strain goes down in the direction of, let's say, 17.5%, 18%, maybe a little bit lower. And then gradually, the more damage there is in the ventricle, the lower the strain goes. It's important to realize, I think, that you ask yourself, what does the strain really reflect? So I believe that the strain is the functional component or the functional consequence of the anatomical substrate, which is either scar formation or diffuse fibrosis. And it's not a one-on-one relation. You cannot say this is exactly the same, but the more fibrosis and scar you have, the lower the strain will go. Yeah. So, for example, if you have now the case that we are showing. Can you speak Spanish? Because remember, this is for above for Spain and Latin America. We prefer. I speak very slow. Is that okay? No, it's okay. It's perfect. Yeah. No, but I mean for the people, so that I do on purpose relatively slow, so that they can follow easy. Okay, Victoria, ¿por qué Speckle en las enfermedades valvulares? Por ejemplo, si ahora podéis ver este vídeo, estos son dos ecos de un paciente aquí que tiene una función ventricular normal y una válvula mitral normal, mientras que es un paciente que tiene un prolapso de la válvula mitral posterior, casi un Barlow. Los dos tienen una fracción de eyección similar, 62%, y el diámetro telesistólico es por debajo de 40, pero este ventrículo está soportando una mayor carga de volumen que este otro, que tiene una válvula mitral competente. Y aquí se puede ver cuál es el forward, el stroke volume hacia la aorta y el regurgitant volume, el volumen de regurgitación y el volumen total que este ventrículo maneja. Si nos fijamos en el strain, podemos ver que el paciente con insuficiencia mitral tiene un strain casi normal, pero mucho menor que el paciente que no tiene insuficiencia mitral. El valor de corte aquí, como ha dicho Jeroen, pues depende un poco de la situación en la que estemos. Este es un paciente que tiene por de sí una fracción de eyección normal, tiene una sobrecarga de volumen y lo que vemos es que el strain es casi normal, es menos de 17. Ahora, ¿es una implicación pronóstica? Pues, por ejemplo, lo que nosotros demostramos es que aquellos pacientes que tenían un valor de strain por debajo de 20, si lo ponemos en números absolutos, pues tienen un peor pronóstico en cuanto a mortalidad global que los pacientes que tienen un valor de strain por encima de 20, que sería normal. Si lo hacemos, por ejemplo, en terciles, pues aquellos que tienen un valor de menos de 19 son los pacientes que tienen el peor pronóstico de todos. Con lo cual, en la insuficiencia mitral podría ser parecido a lo que pasa con la fracción de eyección que se utilizan en las guías, que utilizan un valor de corte de 60%. Sí. Aquí, pues un valor de menos 19
podría indicar ya que está alterado, a pesar de que un valor de 19 es normal. Y eso puede ser porque la sobrecarga de volumen hace que todavía el strain, aunque sea más independiente de las condiciones de carga que la fracción de eyección, pero todavía tiene un cierto componente de dependencia de la carga de volumen en este caso. Eso no pasa así, por ejemplo, en la estenosis aórtica. Sí, esa sería la otra pregunta, ¿no? En la estenosis aórtica, en la toma de decisiones prácticas, ¿cuál es el valor del espectro, del strain en la estenosis aórtica? Pues en la estenosis aórtica, por ejemplo, es otro caso de un paciente con una estenosis aórtica severa, con una fracción de eyección normal, un ventrículo izquierdo hipertrofiado, y aquí la diferencia es mucho mayor que la que vimos en la insuficiencia mitral. La fracción de eyección es el 62%, pero el strain longitudinal es de un 13%. Aquí el ventrículo lo que tiene es una sobrecarga de presión y un remodelado ventricular diferente a lo que ocurre con la insuficiencia mitral, y eso puede hacer que el valor de strain se afecte de manera diferente. En este estudio en el que hicimos con varios centros, reclutando pacientes que estaban asintomáticos con estenosis aórtica severa, lo que vimos que aquellos pacientes que tenían un valor de strain longitudinal por debajo de 18, para utilizar valores absolutos, eran los pacientes que iban mucho más rápido a cirugía por el desarrollo de síntomas o tenían una mayor mortalidad a largo plazo. Y 18 podrías decir, bueno, pues es que es un valor casi normal. Pero si se pone como objetivo o endpoint la necesidad de cirugía porque aparecen síntomas, pues el que tenga un valor de corte de 18 o por debajo, pues nos dará una cierta nota de atención de que ese paciente, pues igual lo tenemos que seguir de una manera más exhaustiva para ver cuándo lo podemos operar, o incluso, ¿por qué no, si las guías cambian en su día, que no lo sabemos, operar ya a estos pacientes para mejorar el pronóstico? Eso sería lo ideal, ¿no? Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que la cardio-oncología es la reina de la corona, ¿no? O por lo menos porque ha entrado en las guías. Yo creo que ha sido el esfuerzo del doctor Planas, nuestro buen amigo, el que creo que ha conseguido que esté en las guías, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué traduces a la audiencia? ¿Es irrenunciable su uso en la cardio-oncología? Do you think that the use of strain in cardio-oncology is really a must? I think it helps a lot because the detection of early damage of the ventricle with the anti-cancer therapy, you can pick up the easiest with strain because you see already very early in the treatment that the strain can go down a little bit. And that's a marker of subtle damage, subtle fibrosis formation in the ventricle, whereas the ejection fraction is still normal. That's why the people who work in cardio-oncology like to measure ejection fraction, the normal function, but also like to have this strain because it gives you a good idea of subtle fibrosis formation. It's also a marker already has been shown of adverse outcome in patients with cardio-oncology who undergo chemotherapeutic treatment. Uh-huh. Y es mucho más reproducible la medida del strain longitudinal que la medida de la fracción de eyección, y eso se ha demostrado en varios estudios. Yo creo que ese es uno de los factores que está a favor de utilizar el strain longitudinal. Además, yo creo que actualmente los sistemas que hay para medir strain longitudinal, ya sean de un vendedor específico o de una marca específica o los que utilizan DICOM, han conseguido que la medida sea mucho más automatizada, por lo cual la interacción con el observer es mucho menor y está todo mucho más estandarizado. Y eso es lo importante.
Sí que sabemos que hay ciertas diferencias si aplicamos Tomtec o si aplicamos Philips o si hacemos GE, pero siendo conocedores de esas mínimas diferencias, sabemos muy bien interpretar cuál es el valor de normalidad para cada instrumento que utilizamos, como un poco ha sido, por ejemplo, las medidas de T1 mapeo en la resonancia magnética. Cada vendedor tiene sus propios parámetros o sus propios valores de lo que es normal y de lo que no es normal. Pues en el strain es más o menos lo mismo, pero es mucho más reproducible su medida que la medida de la fracción de eyección. Bien, y pasando un poco por todo, muy por rápido, pero nos da la idea, la miocardiopatía dilatada, ¿tiene un papel el strain? El paciente ya está diagnosticado, ¿nos sirve como valor pronóstico? Pues yo creo que depende de la situación clínica del paciente. En pacientes con la cardiopatía dilatada, por ejemplo, miocardiopatía dilatada, que estamos pensando en la prevención primaria de muerte súbita y el implante de un desfibrilador, por ejemplo, la mayoría de las veces nos iremos a una resonancia magnética para ver si hay escara o no, o si hay fibrosis. Pero nosotros hemos tenido pacientes en los que se ha hecho un estudio retrospectivo para ver la incidencia de shocks apropiados por parte del desfibrilador en pacientes que también tenían cardiopatía dilatada, y hemos visto una cierta ayuda por parte del strain longitudinal y no tanto por parte de la fracción de eyección. Si nos fuéramos a pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia mitral secundaria a la miocardiopatía dilatada, pues podríamos también ver cuáles son los pacientes que se van a beneficiar más de un tratamiento invasivo. Do you think that in patients with dilated cardiomyopathy and non-ischemic, strain has a value in the clinical practice? Yeah, I think so, because it gives you a pretty good view on the function of a ventricle. I think more defined than in just using an ejection fraction. And it gives you also a pretty good view of how much damage there is already in this ventricle, how much fibrosis probably is being present. So I like the strain to see it in the dilated cardiomyopathy. Yeah. Y pues pasando, estamos también de acuerdo. Yo creo que estamos viendo que realmente el strain bien utilizado tiene sus utilidades en nuestra rutina. Después preguntaremos la pregunta más importante: ¿y por qué cuesta tanto entrar, ¿no? Pero pasemos al lado derecho. Ha habido bastantes publicaciones sobre la utilidad del strain en el ventrículo derecho, pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Realmente, ¿qué aporta al DTI del anillo, al TAPSE? Medidas absolutamente sencillas, el estudio de la deformación del ventrículo derecho. En la práctica, de nuevo, en cosas rutinarias, ¿no? En la práctica clínica. Pues cosas rutinarias en la práctica clínica en el ventrículo derecho, yo creo que en los pacientes con hipertensión pulmonar ha demostrado su utilidad. A mí no me gusta mucho comparar a veces parámetros en un ventrículo que por la geometría especial que tiene, pues hay medidas que ya están limitadas de por sí, como es la fracción de eyección en 2D. Eso no se puede hacer y se tiene que hacer la fracción de fraction area change, ¿cómo se diga en castellano? Yo no me acuerdo. La FAC, área de acostamiento fraccional. Eso mismo. Entonces, ahí pues entra el TAPSE, entra la medida de la velocidad del anillo, que han demostrado tener su valor pronóstico y que son fáciles de medir. Pero, por ejemplo, en pacientes que puedan tener una anuloplasia tricuspidia, pues ahí igual lo tenemos más limitado. Y hoy en día, por ejemplo, centros como este en el que trabajamos, que tenemos pacientes referidos con insuficiencia cardíaca terminal para la implantación de un LVAD, como terapia de destino, destination therapy, pues ahí la evaluación de la función del ventrículo derecho es primordial para evitar que el paciente necesite una asistencia ventricular derecha también. Y ahí yo creo que el strain sí que ayuda más.
What is your opinion in terms of the use of strain in the right ventricle, for which patients is as important as global longitudinal strain of the left ventricle, like the right ventricle as well, or only for specific patients? I like to see the strain of the right ventricle because it gives you a good idea of the function. We could start with a patient with severe tricuspid regurgitation. That's the same story as a mitral regurgitation on the left side of the heart. Because if you have a severe tricuspid regurgitation, half of your blood goes in the right atrium. If you then try to measure some sort of right ventricular ejection fraction, you know that you're missing part of it. You're adding too much because the blood that goes forward is very little, but what goes in the atrium is a lot. So if you have severe TR, it's already a reason to do strain if possible. I think it also gives us a higher sensitivity of detecting abnormal function than the routine things, such as fractional area change or the TAPSE. We have shown that in this study that you see here, that if you look at how many of the patients, same patients, show an abnormal fractional area change, you see in about 50%. How often is the TAPSE abnormal? 70%, so it's already more sensitive. But the RV strain picks up 85%. So it's much more sensitive than the other two techniques. Why is sensitivity important? Again, because early detection of damage probably helps you to think about at least earlier therapy. Can be maximal medical, can also be interventional. Let's assume that if you have a left-sided problem, mitral regurgitation next to a non-ischemic cardiomyopathy, so dilated cardiomyopathy, mitral regurgitation, you're going to do annuloplasty, either transcatheter or surgical. You're going to repair that. You see on the other side that the function looks pretty normal, but if your strain is already down, and you have a beginning tricuspid regurg, then probably you want to treat that as well because your function is already on the way down. So it helps you to decision making in medical therapy or early intervention in certain cases. Perfecto. Dos preguntas más. Una para meternos con resonancia y strain, pero antes de eso es, ¿cuál es la explicación de por qué ha costado y está costando tanto introducir el strain en la práctica clínica? ¿Cuál es la explicación? Llevamos 10 años desde el año 2000 y probablemente no haya habido ninguna técnica que haya dado tanta información escrita. Papers, cientos de papers, en buenas revistas, en excelentes revistas. No contemos lo que habéis publicado, por ejemplo, vosotros el año pasado, pero en miles de sitios. Y sin embargo, el cardiólogo tiene que haber alguna explicación. ¿Cuál es el costo de esfuerzo que hay para que se introduzca en la rutina? Cuesta, porque cuesta. No estamos hablando de las grandes instituciones, pero para que se difunda como se debe difundir. Es decir, es problema de la máquina, es problema del cardiólogo que le cuesta romper los esquemas. Es problema de que en una época se vendió mal y no estaba preparado y está arrastrando. Es como el Scorecard, como cuando se empezó a hacer TAC muy rápidamente, ¿no? Y con la radiación pues costó mucho después incorporarlo de nuevo. O sea, ¿cuál es la explicación? Which is the explanation why there is really an extra effort to introduce in the everyday, around the world, the strain in the clinical practice, in the routine clinical practice, which is the real explanation for that. The equipment, the cardiologist, it's difficult to understand. So the question that we have is that we know the strain is much better than ejection fraction for numerous reasons in clinical practice since 2000. There are many people working in that field, but it still is not implemented as we would like. It's not clearly implemented in the day-to-day practice. And it could be because either the cardiologist is not familiar with the tool,
or the tool has not been sold appropriately, and it's then difficult to make it enter into clinical practice. What is your view on that field? It's a combination of the two, probably, because you need the machines that give you the possibilities. But I think one thing that is important that you realize that it's not too difficult to do this technique. And so we started to use tissue Doppler when it just came on the market. And I had no idea what these velocities should look like. Mhm. Then we started to work with the synchrony, left ventricle septum versus lateral wall. And we found numbers, 30%, 50%, a delay of so many milliseconds. What is normal, what is abnormal? How do you measure it specifically? And then came this to the market. And initially, you don't know really what is normal, what is abnormal. But if you use it in a large amount of patients, and you're not afraid to do the measurements, that sounds crazy, but you should not step back. Probably you should step forward and say, okay, I'm going to use it and I'll see what it looks like. And this is a typical example of learning by doing. Mhm. If you have the access to this technique and you read your echoes at the end of the day and you see a couple of diseases. First, you do a lot of normals, so you get a good feeling for what is normal. We said that it's around -19, -20%. And then you do different diseases and you start to see what a different disease looks like. And then you get a good feeling for what a severe MR with a bad ventricle function should have in terms of strain. So just learning by doing, the more you do, the easier it becomes. But I think I say honestly myself, when there is new things coming, that sometimes I'm a little bit, but you should not be. You should just go in and do it. Sí, supongo que estás de acuerdo, ¿no? Victoria, absolutamente con lo que dice Guillermo. Sí, ya te explicaré una anécdota divertida que seguro que te gustará. Claro, cuenta. Yo creo, en cierta manera, que la técnica de strain ha estado ahí incluso desde el tissue Doppler. Sí, Lo que pasa es que para el que hace la ecocardiografía, pues para empezar, es mucho más intuitivo ver el ventrículo cómo se mueve y no las líneas. Y la gran mayoría de laboratorios en muchos centros no tienen solamente una máquina, tienen varias máquinas de diferentes vendors, de diferentes marcas, y eso hace que no se puedan tener todos los softwares de todas las máquinas, y el desarrollo de los sistemas para analizar strain, independientemente de la máquina que se utilicen, han venido mucho más tarde. Con lo cual, hasta que han cazado a las compañías que tenían desarrollado el software para conseguir que el software sea reproducible, sea preciso, pues eso necesita un poco de tiempo y la gente, pues como dice Jeroen, se ha esperado un poco porque no sabía muy bien. sí. Y además, cuando apareció la técnica del 2D de strain bidimensional o del 2D strain, se le puso el nombre que yo me acuerdo en uno de los congresos de la Sociedad Española de Cardiología, creo que fue en el 2008, Xavier Bosch me preguntó, ¿vas a hablar de la palabreja esa del speckle tracking? Que no sabía ni lo que era. Y digo, bueno, palabreja no es, es muy fácil de entender. Pero claro, para los que somos de imagen y trabajamos siempre ahí, pues sí que abrazamos mucho más los avances más rápidos que el resto de los cardiólogos. Y hay que recordar que ante todo, pues somos cardiólogos, la gran mayoría cardiólogos clínicos, y los que no están al día a día utilizando la técnica de imagen, pues según qué terminología, pues pueden tirar un poco para atrás y no saber muy bien cómo interpretar. Pero yo creo que el hecho de tener laboratorios con diferentes máquinas y que no se puedan analizar con un sistema que sea compatible para todas, eso puede hacer que entre un poco más tarde. El futuro puede pasar por, y me gustaría que
hablásemos un poco de un tema que yo creo que la gente desconoce bastante, los que están envueltos en resonancia. ¿El futuro del strain pasará por la resonancia magnética, puesto que parece que es como mucho más potente, más seguro, presenta menos variabilidad? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el uso del strain en resonancia, que ya está implementado por otra parte? What do you think about the use of strain from CMR data? We have experience, but not that much in principle, and tagging is not used anymore. Yeah. Well, personally, I don't have much experience, but I see the articles being published. I have also recently interacted with Dan Lenihan, who works in the United States and who does a lot of cardio-oncology, and he uses that technique all the time to see the early response to a chemotherapy treatment. Some people say that the MRI is a little bit more precise than the echo, which could be. I personally cannot give you the answer to that. I think at the moment, nobody really can, because these are two different techniques. But one of the things that I say is a lot of patients will benefit from the assessment. A lot of patients where we will do it. So the daily practice, if you want to do any assessment of a heart, is echocardiography. CMR or MRI is a good technique, and it gives us additional information like direct visualization or assessment of scar and fibrosis to some extent, and maybe better anatomy, higher resolution. But if you look at the availability, we do in our department maybe 150 plus echoes a day. We can never do 150 MRIs a day. From the 150 echoes that are being processed by technicians and assistants, etc., you can measure quickly the strain in your assessment for each of those patients. Just simple ventricular, left ventricular strain. But to do that with MRI will never be possible. We can never make the volumes and the numbers with MRI that we can do with echo. So then comes the discussion, if you want to have a precise assessment in a specific patient, maybe you do want to use CMR at the end of the day. But for the moment, I say the real use is in echocardiography, because many of us do a lot per day, and you can use this very easily as an additional measure of your right or left ventricular function, which helps you to get a better idea of what's wrong with this patient. So I say, if you ask me, I think we should not compare those two, but we should think in practicality, and then echo will be the number one. If you want the most precise and reproducible information in a specific disease where there is a high consequences of the exact measurement, maybe you want to use an MRI. Maybe if you give a specific cancer treatment and you really want to detect very early if something is going on, that you want to use MRI. But in the daily practice, for every patient with every disease, echo is the number one. Ok, no doubt. Victoria, ¿algún detalle para acabar sobre el futuro del strain? ¿Hay alguna implementación que te parezca interesante? ¿Qué es me estoy hablando del avance y ya dentro del mundo de la ecocardiografía? ¿Qué pedirías tú al strain en eco? Yo creo que el strain se tiene que utilizar más y más. Y yo creo que las nuevas generaciones, por ejemplo, los residentes que tenemos aquí, cuando pasan por el laboratorio de ecocardiografía y tienen que analizar las anormalidades en el movimiento regional, pues muchas veces van al strain para tener el bullseye plot y ver dónde están las áreas donde hay un strain más deteriorado, que les confirme lo que están viendo, por ejemplo, cuando se trata de pacientes con infarto o con cardiopatía isquémica. El hecho de que las softwares ahora mismo estén mucho más automatizados, den el resultado mucho más rápido y de manera reproducible y precisa, eso es ideal. Y en cuanto al uso de la resonancia magnética, como decía Jeroen, pues sí, puede ser más preciso, tienes una técnica 3D,
pero a pesar de que se implementen protocolos de adquisición de los datos que sean súper rápidos, que puedas tener un 4, 2 y 3 cámaras o el ventrículo izquierdo por completo en la resonancia magnética, luego hay que analizar el strain. Nosotros tenemos experiencia y no sé ahora si están mucho más evolucionados y van más rápido, pero necesitan su tiempo, mientras que en ecocardiografía es mucho más rápido, con lo cual yo creo que teniendo un software que sea reproducible, preciso y rápido, y cuanto más automatizado yo creo que mejor, eso va a dar la solución. Y yo creo que los sistemas que tenemos hoy en día tienen una calidad de imagen de la ecocardiografía que permiten de alinear bastante bien el borde endocárdico. Y cuando no se puede utilizar contraste y están ahora desarrollándose sistemas para poder analizar el strain en datos con contraste, que sería el futuro, en cierta manera. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos tenido una perla muy larga y muy interesante. Hemos visto que el strain tiene una utilidad para los que aquellos que no lo utilicen, muy práctica en las regulaciones valvulares, en las valvulopatías, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, en la estenosis aórtica. Obviamente es casi irrenunciable en la disfunción de la cardiooncología. En la miocardiopatía dilatada tiene un hueco. Hemos visto que aporta en la función del ventrículo derecho y puede ser que más allá del TAP silete y el anillo, que el futuro del estrés en la resonancia, pues que la base, como decía muy bien Jerón, es la ecocardiografía. Veremos qué pasa con la resonancia. Yo creo que es una herramienta que se incorpora, ¿no? Nos ha venido, creo que muy bien a todos en este confinamiento, que nos relajáis las ideas. Yo quiero dar las gracias a Victoria Delgado y muy especialmente la sorpresa. Thank you for being with us today, Jeroen. It's been really a great surprise for us to join it, the possibility to join it with this very interesting discussion for us. Yo creo que todo el mundo de Latinoamérica estará encantado de escucharte. Muchísimas gracias, Victoria. Si quieres, te he llamado Victoria siempre, que me cuesta. Sí, es un clásico. Muchísimas gracias a los dos. Que tengáis mucho cuidado en esta época de confinamiento. No sé si tenéis muchos pacientes COVID en vuestra institución. Supongo que sí, hemos tenido. Sí, aquí todavía seguimos. Ya sabéis que Madrid ha sido una de las cimas mundiales de los COVID. Ha habido hospitales, bueno, en el Gregorio Marañón específicamente y el clínico específicamente casi han sido COVID hospital. Muchas gracias. Esto nos sirve para relajarnos en estos momentos y nada más. Nos veremos en otra. Muchas gracias, Jeroen. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta muy buena iniciativa. Cuídense mucho, cuidaros mucho, muchos recuerdos a todos. Y a Violeta Sánchez también, no importa. Encantada de que me llames Violeta, está bien. Muchos recuerdos a todo el mundo y muchos recuerdos también a la gente en Sudamérica que nos ve. Que vaya muy bien.